problema del conocimiento, que es la nociología, hablamos de la epistemología, que estudia el problema de la ciencia, hablamos de la axiología, que estudia el problema del valor, la ética, que estudia la moral, hablamos de la antropología filosófica, que estudia el problema del hombre, ¿no? Esas son las disciplinas filosóficas que abordamos habitualmente. No así la política y la estética, pero varios estudiantes, sobre todo el semestral, me han estado pidiendo el tema de estética y política. No sé la verdad a dónde postulan, ¿ya? Pero dicen que les solicitan ese tipo de preguntas. A San Marcos puede venir, no niego, poco, ¿no? Pero viene también, ¿no? Igual vas a ver que todo está relacionado, ¿no? Vas a ver que, por ejemplo, los conceptos de política y los conceptos de estética están relacionados a los conceptos que tienen estos filósofos, ¿no? Por ejemplo, Platón es idealista y él lo va a expresar en sus ideas políticas, en sus ideas estéticas también. Así es que igual va a servir esto, ¿ya? Como repaso, ¿de acuerdo? Bien, comencemos entonces a ver con la política primero, ¿ya? Bueno, voy a agrandar esto. Listo. A ver, primero, ¿qué cosa es la filosofía política? Ya es una rama de la filosofía, o si tú quieres, una disciplina filosófica que va a problematizar acerca de la política y todo lo concerniente a los asuntos políticos, como por ejemplo son el Estado, las formas de gobierno, la participación ciudadana, ¿cierto? Por ejemplo, la democracia, ¿no? Es la que propone la participación ciudadana, ¿no? Y el gobierno de los pueblos, ¿no? Derechos y deberes y partidos políticos, ¿de acuerdo? Esta es la filosofía política. En cuanto a la política, ¿qué es el término político? ¿O qué significa política? ¿No? Esto viene de la palabra griega politeia, que significa asuntos públicos. ¿No? Esto es importante entenderlo, chicos, jóvenes. ¿Ya? Miren, hace unos días nomás en un chat de profesores que tenemos, ¿no? Había profesores que decían que estaban cansados de la política o que no deberíamos hablar de política. Mira, profesores, ¿ah? ¿Ya? Creo que se confunde, ¿no? A ver, política simplemente es preocuparse por los asuntos públicos, ¿ya? O sea, preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, si yo me preocupo porque en el Agustino hay demasiada delincuencia y propongo hacer algo al respecto, ya estoy haciendo política, claro, ¿ya? Si yo me preocupo porque, por ejemplo, es injusto, ¿no? Que, que las universidades estatales, ¿no? Tengan tan pocas vacantes. Por ejemplo, San Marcos solamente tiene 4.500 vacantes nada más, para más de 50.000 que postulan, por ejemplo, cada año. Entonces, si yo, por ejemplo, me preocupo y digo que eso debería cambiar, ya estoy haciendo política, ¿ya? La política no es algo, no es necesariamente candidatear, ¿ya? Para el Congreso, o para la alcaldía, pretender ser regidor, ¿no? Y eso es una expresión también, ¿no? Pero la política en términos generales, ¿ya? Y amplios, implica preocuparse por los asuntos públicos, como acá dice, ¿de acuerdo? Me preocupo yo por el tema de la vivienda, falta agua, falta luz, me preocupo por el tema educativo, el tema de la delincuencia, etcétera, ¿ya? Eso así hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si ustedes quieren, podríamos diferenciar política de politiquería, ¿no? Que es lo que hacen algunos, ¿no? Politiquería en el sentido de que entran a política solamente para hacer dinero, ¿no es cierto? Pero no tienen a veces ni idea de lo que es la problemática social, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero repito, política es preocuparse por los asuntos públicos, ¿ya? Y hoy vamos a ver que, por ejemplo, hay gente que cree que, bueno, no, eso ya lo dejo para los políticos, ¿no? Esa también es, por ejemplo, una tendencia, una postura, ¿no? Que hay, ¿no? Bueno, yo para qué me hago cargo de, político, de la política, para eso están los políticos, pues, profesionales, ¿no? Incluso vamos a tratar de conversar si eso está bien o no, ¿no? Que haya políticos profesionales, entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en la filosofía griega vamos a ver a Platón y Aristóteles. ¿Saben por qué tanto volvemos a Platón y Aristóteles? Tú sabes que ellos dos son los que sistematizan toda la filosofía antigua, ¿no? Socrática y presocrática, ¿sabes, no? De los anteriores, no sé, Pitágoras, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, prácticamente no hay escritos, ¿ya? No hay. Lo que sabemos de ellos es gracias a los resúmenes, a la sistematización que hicieron estos dos pensadores, Platón y Aristóteles, ¿ya? De acuerdo, todo lo que sabemos de ellos es a través de los ojos de Platón y Aristóteles. ¿Ya? Gracias a ellos conocemos la filosofía antigua. ¿Ya? Ellos sistematizaron esa información, esos conocimientos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, entonces Platón y Aristóteles son los primeros en elaborar una teoría sistemática sobre cuestiones políticas. ¿Ya?
Estos escritos, dice, fueron redactados en el periodo de la decadencia de Atenas, luego del siglo de Pericles. Es importante este contexto, darle contexto, ¿ya? Entonces hay una decadencia, ¿no? Porque vas a ver algo de pesimismo en las posturas tanto de Platón y Aristóteles, ¿no? Incluso ellos se van a pronunciar a favor del esclavismo, ¿no? ¿Ya? Y en contra de la democracia, pues, ¿no? Que es un poco lo que vivimos ahora, ¿no? A veces la gente, en la actualidad, por ejemplo, dice, ¿no? Somos tan malos electores que en realidad no debería haber elecciones, ¿no? Mejor se debería elegir a no sé, a los más sabios, a los mejores intelectuales, ¿no? Pero no darle el poder del voto a la gente, porque la gente es tan ignorante que vota mal, ¿no? Van a elegir mal, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cuando hay crisis, eso suele pasar, ¿ya? Y lo mismo pasaba también en Grecia, pues cuando hay crisis se cuestiona la democracia, ¿no? Si qué tan buena es darle poder de voto a la gente ignorante, ¿no? Repito, es muy similar a lo que ahora estamos viviendo. Hay mucha gente que dice, no, estamos así de mal por la gente ignorante, ¿no? O los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Entonces nos merecemos, ¿no? Los políticos tan malos o los presidentes tan malos que hemos tenido, ¿no? Bueno, pero justamente, ¿no? De eso se trata, pues, eso es la filosofía, ¿no? ¿Es así? A ver, si lo vemos de manera superficial, sí, ¿no? Pero si profundizamos un poquito más, vamos a ver que no es así, ¿no? A ver, en términos prácticos, por ejemplo, ¿no? Venimos ya más de 20 años votando por el mal menor, ¿no? Es que en realidad, ¿qué pasa? No hay pues buenos candidatos también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues, ¿no? Básicamente la política se ha vuelto, ¿no? Una actividad que busque la mejora de los asuntos públicos, ¿no? O del país, ¿no? Sino se ha vuelto más bien una forma de ganarse la vida, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La gente muchas veces postula no pues para organizar, ¿no? El Estado, ¿no? Mejorar los temas públicos como educación, salud. Si tú das cuenta, la mayoría entra para enriquecerse, ¿no? Y es más, invierte mucho dinero, ¿no? No es fácil candidatear, ¿no? Unos minutos más en televisión, en radio, ¿no? Esos carteles publicitarios son muy, muy caros. Y para resumir la cosa, yo te pregunto, supongamos que alguien para ingresar a ser presidente, ¿no? Invierte, no sé, se me ocurre, ¿ya? $300,000, $1,000,000. Luego va a querer recuperar ese dinero, ¿sí? Ahí está el problema de repente, ¿no? A ver, se los planteo a ustedes, ¿no? De repente ahí está el problema, justamente, pues. Entonces, de repente hay que cambiar, no sé, que la publicidad, por ejemplo, o la presentación de los planes de gobierno, ¿no? No sé, sean gratuitos, los medios de comunicación no cobren por hacerlo, ¿no? De repente, ¿no? Así también de repente dejarían de apoyar tanto a los candidatos que ellos prefieren también de repente, ¿no? Bueno, en fin, era un poco para darles contexto, ¿ya? Entonces, ese es el contexto, el siglo de Pericles y había ¿no? Serios cuestionamientos, ¿no? A la democracia, ¿ya? Bien, pero entonces, Platón y Aristóteles, ¿ya? Vamos a volver sobre ellos luego, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué problemas aborda la filosofía política? Primero, definir qué es política, ¿ya? Vamos a definir también qué es el Estado, qué es el poder político, cuál es el origen del Estado, los estados, cuál es el fundamento del Estado, cuál es la finalidad de la política, o sea, para qué hacemos política o por qué hacemos política. Por ejemplo, si es algo natural al hombre o es algo que hemos adquirido luego, etcétera. La política es necesaria para el hombre, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? La política siempre es la misma para todos, etcétera, ¿ya? Bueno, vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. Bien, pero definamos qué es política, ¿ya? Dice arte o traza con que se produce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado, ¿ya? Así está definido. O también se dice que la política son orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado, ¿no? Entonces, por eso tú vas a escuchar que, por ejemplo, hay gente que dice, ¿no? Mi política, dice, ¿no? Así habla, ¿no? Mi política es, por ejemplo, la meritocracia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, como, no sé, pues gerente, ¿no? Le doy ascensos a quienes realmente se lo merecen, trabajan más, se capacitan más, ¿ves? Esa es mi política, o sea, esa es mi orientación, esa es mi directriz, ¿te das cuenta? ¿Ya? También hay quienes dicen que la política es algo más profundo, ¿no? La política es la lucha entre las clases que conforman una sociedad, ¿no? ¿Y por qué luchan estas clases? Por el control del poder, pues, ¿no es cierto? Porque el poder les permite cambiar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú sabes que en Chile ha habido, ¿no? El año pasado hubieron muy fuertes protestas, ¿no? Eh,
que empezaron reivindicando el tema de los pasajes, pero terminaron con una reivindicación de fondo. ¿Cuál es la reivindicación de fondo? El cambio de la Constitución, ¿no? Es algo que también se está pidiendo en Colombia, es algo que también ocurrió ya en Bolivia y es algo que hace mucho tiempo se pide también en el Perú. ¿Por qué crees tú que se quiere cambiar la Constitución? ¿Ya? Porque se considera que la Constitución va a expresar, ¿no es cierto?, los intereses de una de las dos clases en contienda, ¿no? Cuando hablo de clases hablo de si tú quieres, ¿no? Los ricos y los pobres, ¿no es cierto? ¿Ya? O si tú quieres este, la burguesía y el proletariado, diría Marx, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ese es el tema, ¿ya? El tema de fondo de la política es la lucha de clases, dice Marx justamente, ¿no? Aquí está, ¿ves? El objetivo de este enfrentamiento es el poder, ¿no? O sea, el poder de decidir, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo las leyes emanan, tú sabes, de la Constitución, ¿no es cierto? Claro. A ver, un temita nomás para que veas este tema de la Constitución. Tú sabes que en la Constitución del 79 se invertía mucho más dinero en escuelas y colegios que la del 93. Claro, tú averigua, vas a ver. El presupuesto que se asignaba era solamente el 3% nada más, ¿ya? Solamente el 3% nada más. Ese es el que se destina ahora en la Constitución del 93. En cambio, en la del 79 se destinaba el doble, el 6%. Tú lo puedes ver ahora fácilmente, ¿no? Ya no se construyen colegios, ¿te has dado cuenta? Ahora lo que proliferan son los colegios privados, ¿no? Claro, pero los colegios estatales, el gobierno ya no invierte, ¿no? Como antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un tema, por ejemplo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Igual pasa en el tema de salud también, ¿no? Muy pocos hospitales se construyen, ¿no? La mayoría de lo que hacemos es ir a una clínica privada. Yo en la mañana, por ejemplo, me he sentido mal, he ido a una clínica privada porque esperar en un hospital, hacer una cola, ¿no es cierto? Es un suplicio, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, se pretenden cambiar, ¿no? Pero ¿por qué la Constitución? ¿Por qué tan allá? ¿No es un tema de decisión nada más de un gobernante? No, no, la cosa es bastante más profunda, jóvenes, ya, bastante más profunda, ¿ya? Desde el momento de que se permite la privatización de la educación y la salud, entonces el Estado se desatiende, ¿no? De la salud y la educación, ¿no? Ya no las considera un derecho, antes en la del 79 así se consideraba un derecho, en la actualidad se le considera un servicio que lo puede brindar cualquiera, el sector privado también, ¿ya? Y ustedes lo van a vivir pronto cuando, bueno, son ahorita muy jóvenes, seguro casi no se enferman, pero ya lo van a vivir cuando tengan que ir, por ejemplo, a un hospital, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un parto en una institución privada? Ya van a ver, ya un parto es caro, la verdad. Y si es por cesárea, uy, ya, olvídate, ¿no es cierto? Así es, ahí van a entender cómo es la situación. Bueno, entonces, la política, volvamos, ¿ya? Es definida como orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. O también es entendida la política como la lucha de clases, ¿no? O la lucha, perdón, entre las clases que conforman una sociedad, ¿ya? Ahí tenemos dos definiciones bastante diferenciadas, ¿no? Bien, vamos a hablar de las principales teorías de la filosofía política, ¿ya? Ahora, estas teorías van a responder sí, pues van a responder o van a tener que ver con la concepción de Estado que se tiene, ¿ya? Cómo se entiende el Estado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las teorías naturalistas del Estado. Para las teorías naturalistas del Estado, el Estado es una organización natural, ¿ya? ¿Está bien? No la generó el hombre, no la creó el hombre, sino es algo natural, ¿ya? Algo que simplemente existe, existió siempre, así como por ejemplo las abejas, ¿no? Dicen, ¿no? Las abejas, por ejemplo, se organizan en un panal, ¿no? Entonces tenemos ahí a la reina, a los zánganos y las obreras, ¿no? Eso no lo creó ninguna abeja, ¿no? No es que de pronto una abeja un día dijo, vamos a crear el Estado. No, no, es algo natural que siempre existió, es como inherente a ellas, a las abejas, ¿no? ¿De acuerdo? O con los leones igual, ¿no? Son las leonas las que cazan, ¿no? El león básicamente eh, cumple funciones reproductivas, ¿no? Ya, igual, no es que el león es machista, no es que un día el león dijo va a ser así a partir de ahora, no. Es como inherente, es instintual, ¿no? Es natural, ya. Bueno, lo mismo se cree que el Estado en el caso del hombre, el Estado es una organización natural, ¿no? Entonces, ha existido así de manera natural, inherente al hombre, ¿de acuerdo? Sí, a ver, están escribiendo al chat. ¿Alguna pregunta, a ver, jovencitos?
Si no, a ver, un momentito para mirar sus, de repente hay preguntas, ¿ya? No, a ver, vamos a ver. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Ah, me están preguntando. Ah, ya la se estaba comunicando algunas cosas. Ya, muy bien, ya, voy a continuar. Ya me están preguntando para qué sirven los bancos. Nos vamos a salir un poquito del tema, ¿no? Sí, pero la verdad, también me pregunto yo, ¿no? Claro, ellos te van a decir que sirven pues para hacerle préstamo a la gente que no tiene ahora y luego lo puede pagar, ¿no es cierto? Así te van a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un joven de 20 años quiere tener casa, pero juntar la plata le va a demorar hasta los 30, ¿no? Entonces el banco le presta y luego me devuelves, ¿no? Ya hasta ahí no está mal, ¿no? El problema es que se permiten intereses demasiado altos, ¿no? Entonces te vas a pasar toda la vida, ¿no es cierto?, pagando al banco, ¿no? Ya ese es el problema, ¿no? Eso se llama usura, ¿ya? Eso es en algunos países, también eso también lo contempla la Constitución, ¿ves? En algunos países eso es delito, en cambio aquí está permitido, ¿no? Bueno, a su profe de economía pregúntenle, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés activa con la tasa de interés pasiva, ¿no? O sea, cuánto te cobre el banco cuando te prestan y cuánto te pagan, ¿no? Cuando tú ahorras, ¿no? Hay demasiada diferencia, pues eso no es justo, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. Ya entonces estamos viendo las principales teorías de la filosofía política. Ya, y dentro de estas teorías estamos viendo las teorías naturalistas, ¿no? Aquellas que dicen que el Estado es una organización natural, ¿no? O sea, que en otras palabras, que siempre ha habido Estado, ¿no? Desde que hay hombres siempre ha habido Estado. O sea, siempre ha habido gobernantes, gobernados, ricos y pobres. Siempre ha habido y siempre va a haber, es algo natural. ¿Ya? Eso es lo que dicen estas teorías naturalistas del Estado, ¿no? Incluso te ponía como ejemplo el tema de las abejas, ¿no? No hubo pues una abeja que dijo a partir de ahora va a haber Estado, no, siempre se han organizado de manera natural. Ya, lo mismo pasa con el hombre. Ya, eso dicen estas teorías naturalistas. Dentro de los representantes de estas teorías naturalistas del Estado tenemos a Platón, ¿ya? Platón dice que el Estado es una organización natural cuya finalidad ideal, ¿ya?, es garantizar la justicia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice incluso Platón que el Estado es la primera forma de organización humana. Mira lo que dice, anterior incluso a la familia y el individuo. Mira lo que dice, ¿eh? ¿Ya? Para Platón el Estado es antes que la familia y que el individuo incluso, ¿ya? Claro, como por ahí dicen, entonces innato, pues claro, si es antes que el individuo, antes que nazca incluso, eso es innato. Y antes que la familia, ¿no? Ah, está bien, eso es lo que dice, ¿ya? Muy bien. Existe porque los hombres por sí solos no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como son alimentación, vivienda y vestimenta. Sin embargo, los estados naturales son solo copias imperfectas del estado ideal, ¿ves? Aquella organización perfecta donde reina la verdad y la justicia. A ver, no te olvides que Platón es idealista, entonces para él primero son las ideas o modelos y después es la realidad. Entonces, existe una idea de Estado, ¿ya? Que aquí en la Tierra los hombres tratamos de reflejar, ¿está bien? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, los estados naturales son, por eso tienen errores, porque tú dirás, pero hay tantos defectos, mira, ¿cómo no funciona aquí, no funciona allá? Entonces Platón diría, no funciona porque son copias imperfectas del estado ideal, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ajustarse más al ideal de estado, nada más, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Características del estado ideal, ¿ah? Ideal, ¿ya? No lo que ocurre en la realidad, sino el estado ideal, ¿ya? El modelo, ¿ya?, que propone Platón tiene las siguientes características. En el estado ideal hay básicamente dos sectores, ¿ya? Tenemos a los guardianes y a los productores, ¿de acuerdo? Los productores son los que trabajan y los guardianes son pues los militares, ¿no? Los que cuidan, los que protegen, ¿te das cuenta? ¿Ya? Muy parecido a lo que ocurre con los leones, ya te dije ya. Las leonas son las productoras, ¿no? El león macho es básicamente un guardián, ¿no? Él cuida el territorio, protege de otros ataques, ¿no? ¿Ves? Ya, con los humanos pasa algo parecido, ¿no? Solo que acá no hablan de género, sino de clases, ¿no? Guardianes y productores, ¿de acuerdo? Los guardianes poseen la virtud de la fortaleza, esa es la virtud de los guardianes, ¿ya? Y mira, y se educarán con ejercicios físicos y música, ¿ya? ¿De acuerdo? Los mejores guardianes serán seleccionados luego para que sean gobernantes, además, ¿ya? De entre los guardianes, entre los militares, ¿ya? Los mejores van a luego finalmente a dirigir, ¿no? Y tú, ¿no? No traes que en la antigüedad era así, ¿no? Listo.
A la educación de estos futuros gobernantes se le agregarán además la filosofía, consiguiendo así que tengan la virtud además de la sabiduría. Entonces, además de tener la virtud de la fortaleza, ¿ya? Con la filosofía van a lograr la otra virtud necesaria para un gobernante. ¿Cuál es? La sabiduría, ¿ya? Y aquí ya comienza Platón un poquito a desmarcarse de los militares, ¿no? Y luego a la larga va a decir Platón que más que los militares, los que deben gobernar en realidad son los filósofos, pues va a decir más adelante Platón, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, a ver, según Platón tenemos tres clases que conforman el estado ideal, ¿ya? Los gobernantes, que son los mejores guardianes, ¿sí o no? ¿No? Porque al comienzo eran guardianes, ¿no es cierto? Y productores, ¿no? ¿De acuerdo? Militares y productores. Pero dentro de los guardianes, los mejorcitos van a gobernar. ¿Y quiénes son los mejorcitos según Platón? Aquellos que además tienen la sabiduría, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, en este estado reinará la justicia. En este estado ideal, ¿ya? Reinará la justicia porque cada clase cumple su función sin desear tener otra, ¿ya? Ese es el estado ideal según Platón. O sea, el productor, el trabajador, ya, él está conforme, quiere ser productor, él no quiere ser guardián, no, no aspira a ser guardián, ¿ya? Igual, los guardianes, ya, solamente guardianes, cuidadores, no aspiran a ser gobernantes. Entonces, como cada uno está conforme con lo que tiene, no añora, no desea, ¿no? Cumplir la función de otra clase, entonces tenemos la armonía, todos felices, todos contentos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y mira, es lo que durante mucho tiempo se ha impuesto, si tú te has dado cuenta, ¿no? Teníamos, ¿cierto? Teníamos a los militares, ¿no? Y teníamos a los trabajadores, productores. Ya, ese es el estado ideal entonces para Platón, ¿no? Listo. Bueno, críticas, muchísimas pueden haber, ¿no? Porque según este esquema, por ejemplo, entonces el productor, ya siempre, por ejemplo, el campesino, siempre campesino, ¿no? Si él aspirara algún día a gobernar, no, eso estaría mal, estaría rompiendo pues el equilibrio, la tranquilidad. ¿Te das cuenta lo que hay tras estas ideas? ¿Ya? Bueno, y no te sorprendas si tú sabes algo, y de hecho sabes algo de la historia de la humanidad, vas a ver que eso ha primado durante mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso aquí en el Perú mismo, ¿no? Tú has leído seguramente, ay, ¿cómo se llama esto? Ollanta, ¿no? Ollanta, ¿no? ¿Cuál es el drama de Ollanta? Pues, ¿qué pasa con Ollanta? Hablo del Inca, ¿no? Del expresidente. ¿Cuál es su problema? Él se enamora de la hija del Inca, pues. Él es un alto militar, pero no es de la nobleza, pues, ¿no? Mira, incluso aquí también, ¿no? Ocurrió el mismo problema. Bueno, sigamos. Reforma del estado natural. Ya. Observamos que lo anterior es diseño de un modelo ideal, ¿de acuerdo? En la naturaleza, en cambio, solo es posible formar el estado para que sea lo más parecido a este modelo, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, recordemos, de repente alguno no está entendiendo bien esta parte de aquí. Repito, para Platón, primero son las ideas. Por ejemplo, si hablamos de blanco, el blanco así absoluto, hablo del color blanco, ¿ya? El color blanco absoluto, así perfecto, vive en el mundo de las ideas. Aquí en el mundo terrenal hay muchas cosas blancas, una hoja de papel, tu dentadura, qué sé yo, hay muchas cosas blancas. Pero ¿cuál es el más blanco o el mejor blanco? El que más se parece a ese ideal perfecto de blanco, ¿ya? Igual pasa con el Estado, ¿ya? Hay una idea de Estado, ¿ya? Que te acabo de señalar, ¿ya? Ahora, de todos los estados del mundo, ¿cuál es el mejor? El que más se parece a esa idea o modelo ideal de Estado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso habla de Estado ideal, existen ideas, en teoría nomás si tú quieres, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de la naturaleza, hablamos en el mundo, ¿no? Y aquí hay muchos errores, limitaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso está hablando incluso acá de reforma del estado natural. Luego, para conseguir tal reforma es necesario, dice, que los gobernantes sean filósofos, ya que ellos son los únicos que conocen bien la justicia y el camino de la verdad. Por lo tanto, los intelectuales tienen la función política de guiar al pueblo. ¿Ya? Este es un avance ya en Platón, ¿no? Ya no son los militares básicamente los que deben guiar, los que deben gobernar, ¿no? Los militares, los guardianes, sino los intelectuales, los filósofos son quienes deberían gobernar, dice él, ¿ya? Luego habla de la degeneración del estado natural. O sea, ¿qué pasa? Los estados fracasan, pues eso es degenerar, ¿no? Se desvían del camino y fracasan, ¿ya? Degeneración es desviarse del camino y fracasar, ¿ya? Mira lo que te voy a decir, ¿ah? Para Platón,
la mejor forma de gobierno es la aristocracia, ¿ya? Aristocracia. ¿Qué significa? El gobierno de los mejores, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los mejores? Los físicamente más aptos y, por supuesto, los más inteligentes, los más listos, los intelectuales, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el estado, bueno, para él ese es el estado ideal, ¿no? La aristocracia, ¿de acuerdo? El gobierno de los mejores, ¿ya? Sin embargo, es posible que este estado se corrompa, dice, pues es parte de la naturaleza y la naturaleza se corrompe, como tú sabes, pues. Si dentro, por ejemplo, si dentro de la aristocracia prevalecen los más orientados a hacer guerras, esos son los militares, ¿sí o no? ¿No es cierto? Dentro de un gobierno de la aristocracia, ¿ya? Se imponen, digamos así, los militares, los que quieren hacer guerras, ¿ya? Entonces ellos van a querer ser venerados, pues, por sus triunfos, ¿no? De ese modo, entonces, la aristocracia se cae y se pasa a otra forma de gobierno, la timocracia. ¿Qué es la timocracia? El gobierno de los más venerados, ¿no? ¿Está bien? Si tú quieres en historia, los caudillos, pues, ¿no es cierto? Está bien, los más venerados, los caudillos. ¿Está bien? ¿Ves? Entonces ahí y hay una degeneración del Estado aristocrático y se llega a la timocracia. Ahora, en esa misma línea, ¿ya? Es posible que estos gobernantes timocráticos se transformen además en seres ambiciosos y comiencen a almacenar riquezas. Si eso ocurre, entonces el régimen timocrático, ¿ya? Se va a transformar en oligarquía. ¿Y qué es ya la oligarquía? El gobierno de los ricos, el gobierno de los ricos. ¿De acuerdo? Entonces mira cómo va degenerando, ¿ah? Empezando del estado ideal, que es la aristocracia, se cae en la timocracia por el exceso de guerras y luego por la acumulación de riqueza se llega a la oligarquía, ¿no es cierto? Ahora, la ambición de la oligarquía, mira lo que va a generar, mira lo que dice Platón, ¿ah? Hará que estos arrebaten los bienes a todos, ¿ya? Claro, el oligarca siempre quiere tener más, 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 ¿ya? ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Consiguiendo que el pueblo reaccione. Entonces el pueblo ya se revela, quiere decir, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? A propósito, aquí un paréntesis. Me acuerdo que había gente que decía que había que votar por Acuña, porque como Acuña ya tiene plata, ¿para qué va a robar? Si tiene plata, tiene tanta plata que ya no necesita robar. Eso, por ejemplo, es un cuento que le escucho desde que yo tenía 8 años, ¿no? Y eso lo escuché con Bedoya, me acuerdo la primera vez. Si tú te has dado cuenta, y mira que Platón también lo dice, ¿no? Desgraciadamente el rico siempre quiere tener más, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, Acuña será rico aquí en el Perú, pero si lo comparas con Billy Gates, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Claro, ni hablar, ¿no? Bueno, listo. Entonces seguíamos. Entonces decía que ya, se va degenerando el estado natural y llegamos a la oligarquía, pero frente a eso, ¿no? Frente a ese abuso, el pueblo reacciona. ¿Y qué cosa instaura? La democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Pero mira lo que dice Platón. Este régimen se caracteriza por las ansias exageradas de libertad. O sea, la gente quiere mucha libertad ya. ¿Ya? Este régimen por eso es muy peligroso, dice Platón. Platón está en contra de la democracia. Platón está a favor de la aristocracia. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué es peligroso? A ver, porque primero dice tiene un trato cordial, pero luego a su vez va consolidando su dominio, se convierte en un, dice, acaparador total del poder para su propio beneficio, surgiendo así la tiranía, ¿ya? En otras palabras, ¿por qué la democracia es peligrosa? Porque la gente, la masa, el populacho, elige mal, ¿ya? Elige mal. Entonces va a colocar a un individuo en el poder. Este individuo primero tiene un trato cordial y todo, pero luego dice se va a convertir en un tirano, ¿de acuerdo? Ya, eso es lo que dice Platón. ¿De acuerdo? Ahora, esto se puede ver a varias razones sobre las cuales podríamos profundizar, pero ¿por qué necesariamente alguien elegido por el pueblo tiene que volverse tirano? De repente te va a decir Platón, es que él no nació pues con un alma para gobernar, sino era por un alma de productor y ahora se mete a hacer lo que no le compete, ¿no? ¿Ya? Es más, esas ideas, hijos, tú los puedes ver a cada rato y te van a poner ejemplos muy prácticos. ¿Eh? Por ejemplo, te van a decir, mira los futbolistas, ¿qué pasa con un futbolista? A ver, que era pobre y de pronto tiene dinero, se le sube a la cabeza y se vuelve, ¿no? Un tirano, te das cuenta. Lo mismo pasa con los gobernantes, te van a decir, ¿no? Te das cuenta cómo la filosofía y la política está en todo, ¿ya? Es cuestión nomás de estar atentos nada más, ¿ya? A ver, pero a ver, entonces acá aterricemos, ¿ya? Entonces, Platón es un representante de las teorías naturalistas del Estado, ¿no? Para él, ¿ya? El Estado existe de manera natural, ¿ya? Para Platón, el mejor Estado es el de la aristocracia, el aristocrático es el mejor gobierno. ¿Y qué es aristocracia? El gobierno de los mejores. Claro que podríamos discutir qué es mejor, pues, ¿no? ¿Ya? Pero
ya puede degenerar y convertirse en timocracia, que es el gobierno de los más venerados, ¿no? Y este a su vez va a llevar a la oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Este a su vez llega al gobierno de la democracia, y la democracia es muy peligrosa porque generalmente, dice Platón, lleva a la tiranía, ¿ya? Eso es lo que propone Platón. Listo. Aristóteles, ¿qué cosa dice? Aristóteles dice que el Estado es una organización natural también, ¿ya? Cuya finalidad es lograr la felicidad material y virtud de sus ciudadanos, ¿ya? Esa es la función del Estado, ¿ya? Darle felicidad a los ciudadanos, ¿no? Y permitir que desarrollen su virtud, ¿ya? Su virtud. Aristóteles dice que el hombre es un animal político, ¿ya? El ser humano es social por naturaleza, entonces se preocupa de manera natural, ¿ya? Por los asuntos públicos, por la cosa pública, pues está bien, ¿ya? Más allá de preocuparse solamente por la familia, se preocupa por la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la sociedad le afecta pues a la familia, pues necesariamente, ¿de acuerdo? Además sostiene que el ser humano, a diferencia de los animales, porque los animales también no se organizan, ¿ya? El ser humano posee razón, ¿ya? Entonces la organización humana por ser superior a la organización de los animales. No vas a comparar, pues, la organización de un panal de abejas con la organización social de los humanos, pues, ¿ya? ¿Por qué? Hay una gran diferencia, ¿ya? ¿Y cuál es esta? La razón, ¿ya? Muy bien. Además dice Aristóteles que solamente la polis, que es la ciudad griega, la ciudad-estado griega, garantiza a los seres humanos el desarrollo de la facultad. O sea, el ser humano que vive lejos del estado de la ciudad, ¿ya? De la polis, no se desarrolla adecuadamente, pues porque no te olvides que el ser humano es un animal político y si vive lejos de la sociedad sería animal nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los bárbaros? Decía Aristóteles, ¿no? ¿Quiénes son bárbaros? Los que vivían fuera de Grecia, fuera de la ciudad, de la polis griega, eran bárbaros, pues, ¿ya? ¿Quiénes eran verdaderamente así humanos con todas sus virtudes y facultades? Los que vivían dentro de la polis griega, ¿de acuerdo? Esos eran animales políticos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso estas posturas de Aristóteles se van a usar, los españoles lo van a usar cuando llegan aquí al Perú, pues, cuando discuten sobre esclavizar o no al hombre peruano, ¿no? Los españoles dicen, no, es que estos de aquí sí tienen formas de organización, pero siguen siendo bárbaros, son formas de organización menores, son bárbaros, son salvajes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros españoles? Dicen ellos, ¿no? Tenemos que sojuzgarlos, pues, ¿no es cierto? Y si no quieren, a través de la guerra, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Se acuerdan ese debate, no? ¿De acuerdo? Sobre si el hombre de acá de América, ¿no? Era o no era ser humano, ¿no? Esos debates. ¿Ya? Y en esos debates se tomaba en cuenta esta postura de Aristóteles, porque les convenía, pues, ¿no? Aristóteles plantea que el hombre es un animal político. ¿Qué quiere decir? Que el hombre solamente es hombre en la medida que participa de la polis o ciudad-estado griega, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? La servidumbre por naturaleza, ¿ya? Esto también lo van a tomar los españoles, ¿ya? Mira, o sea, existen siervos por naturaleza, o sea, gente que nace para servir y gente que nace para gobernar, eso es lo que están planteando, ¿ya? Como el hombre es un ser social, dice, establece relaciones con otros. Estas relaciones son naturales, elementos básicos de su condición humana. La familia es la relación natural más elemental. Dentro de la familia encontramos otros tipos de relaciones naturales. Por ejemplo, dentro de la familia existe la relación entre varón y mujer, padre e hijo, amo, esclavo. Mira, dentro de la familia lo pone, ¿ah? Al ser naturales es correcto que estas relaciones existan. Entonces está justificando el esclavismo allí Aristóteles, te das cuenta como algo natural y correcto, ¿ya? Por tanto, entre los seres humanos hay un orden natural en donde algunos nacen para mandar y otros nacen para obedecer, ¿ya? Eso es lo que dice Aristóteles. Ahora te dirás, profe, pero a mí me habían dicho que Aristóteles era un genio, ¿no? Pero mire lo que está diciendo. Tienes que también, a ver, no por justificar, pero hay que entender en qué época vive él, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estamos hablando del siglo, ¿qué? ¿Qué siglo estamos hablando de él? Tres, ¿no es cierto? Apenas, ¿ya? Ya. Muy bien. Listo, sigamos. Siglo dos y presente siglo dos, siglo tres, ¿no? Apenas, ¿no? Ya, sigamos. El estado perfecto, a ver. Según Aristóteles, el estado perfecto es aquel donde cada ciudadano practica la actividad que le parezca. Y es un poquito diferente con Platón, ¿no? En cambio, para Platón ya tú nacías para ser productor, el otro nacía para ser, ¿no? Guardián o militar y otro nacía para ser, para gobernar, ¿no? O sea, los nobles, ¿no?
Entonces, así era para Platón. En cambio, para Aristóteles acá hay una ligera diferencia, ¿no? Tú debes realizar la actividad que te parezca, ¿ya? Este Estado, dice, no solo garantiza que los ciudadanos vivan rectamente, sino también que posean los medios materiales para vivir. Ah, pero mira, también le da al Estado ciertas funciones que tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, garantizarle a los individuos los medios materiales para vivir, ¿ya? Para Aristóteles debe gobernar la clase media, el sector de la población que no ambiciona tener más riquezas, ni tampoco es codiciada por ninguna otra clase, dice, ¿no? La clase media. Tú te acuerdas de Aristóteles y el justo medio, y a veces te das cuenta cómo en política también se expresa su postura, ¿ves? ¿Te das cuenta? En cambio, Platón era idealista y habla del estado ideal, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Cómo en política se expresa sus posturas filosóficas, ¿ya? A ver, el origen de las guerras, dice Aristóteles, se da fundamentalmente por las notorias diferencias que hay entre ricos y pobres. En cambio, en los estados donde la mayoría es de clase media, ocurre la menor cantidad de conflictos. ¿Ya? Eso es lo que dice Aristóteles. Interesante, ¿no? Los ciudadanos del estado perfecto son aquellos que se interesan en los asuntos públicos, por tanto son guerreros o gobernantes. Los productores quedan excluidos de la ciudadanía. Bueno, ahí sí está fuerte, ¿no? ¿Ya? O sea, no son ni siquiera ciudadanos los productores. O como dijo hace un tiempo Alan García, ¿no? Ciudadanos de segunda clase, ¿no? Listo. Hablando de la gente de Bagua, ¿no? Ahí está grabado, ¿ves? Ustedes lo pueden ver en YouTube, eso va a quedar ahí. Está en la nube, no se puede borrar. ¿Ya? Formas de organización política. Sin embargo, en la naturaleza no encontramos tal estado perfecto, dice Aristóteles. Estudiando las diversas constituciones, o sea, formas de gobierno, se hallan dos formas generales de organización política. Ya tenemos las formas puras y las formas impuras, ¿ya? Las formas puras son aquellas que buscan el bienestar de todos. En cambio, las impuras son las que buscan el bienestar solamente de un individuo, buscan su propio bienestar nomás, ¿ya? Si hablamos del gobierno de uno solo, entonces hablamos de monarquía, porque en la monarquía gobierna uno solo, pues el rey solo, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Esa es una forma pura, la monarquía. Una forma impura sería la tiranía, también es el gobierno de uno solo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y la tiranía no es sino la corrupción de la monarquía, ¿ya? Para Aristóteles, el mejor gobierno es la monarquía, ¿ya? Sí, para Aristóteles el mejor gobierno es la monarquía. Y el peor de todos es cuando este monarca se hace un tirano, la tiranía, pues, ¿ya? Ahora, si hablamos ya no de uno solo, sino hablamos de gobierno de las minorías, tenemos dos también, la aristocracia y la oligarquía, ¿te acuerdas? Es el gobierno de una minoría. La aristocracia es el gobierno de los más virtuosos, en cambio la oligarquía es el gobierno de los más ricos, ¿te acuerdas? Ya, esa es una forma impura según Aristóteles, ¿ya? Según Aristóteles es una forma impura. Y si hablamos ya de gobiernos ya no de la minoría, sino de las mayorías, tenemos la república, que es una forma, ¿no? O politeia, y mira, pone a la democracia como forma impura. Como tú has visto, tanto Platón como Aristóteles están en contra de la democracia, ¿ya? La república es el gobierno de los menos virtuosos. La democracia es la corrupción de la república, pues, ¿ya? Eso es lo que propone Aristóteles. Por eso te había puesto en contexto primero, ¿no? Había una especie de decepción, de desazón, ¿no? ¿Está bien? Cosa que vivimos y vamos a seguir viviendo unos años más aquí, por ejemplo, aquí en el Perú, lo entendemos, ¿no? Entonces uno dice, ¿no? Oye, pero está bien que la mayoría siga eligiendo, mira lo mal que elige. ¿Y qué tal si en vez de que la mayoría elija, qué tal si se elija el presidente? Ya proponen algunos, ¿no? Que los colegios profesionales nomás elijan, ¿no? A los gobernantes, ¿no? Y no la masa, el populacho, dicen, ¿no? Mira qué mal eligen, ¿no? ¿Ves? Entonces hay posturas similares, ¿no? A las que hubieron en la época de Platón y Aristóteles, ¿ya? Seguimos dentro de las posturas naturalistas del Estado, ¿ah? Que plantean que el Estado es algo natural, ¿ya? Tenemos y llegamos a la Edad Media. Tomás de Aquino dice que el Estado es una organización natural, ya ves, cuya finalidad es lograr una vida feliz y virtuosa. Eso es lo que busca el Estado, ¿ya? Que los individuos tengan una vida feliz y virtuosa, ¿de acuerdo? Su existencia y poder proviene de Dios, el creador de todo, ¿ya? Entonces los estados, ¿de acuerdo? Provienen de la voluntad de Dios, ¿ya? La monarquía, otra vez, ¿ya? También, él plantea que la monarquía es el mejor gobierno, ¿ya? ¿Está bien? Y así como en el cielo, pues hay un solo Dios, aquí en la tierra tiene que haber un solo gobernante, pues, ¿ya? Eso es lo que va a decir básicamente Tomás de Aquino. Habla de la jerarquía de las leyes, ¿de acuerdo? Dice que toda creación de Dios tiene una finalidad
Esta finalidad o ley eterna está trazada por el mismo Creador. Sin embargo, el hombre, ser social por naturaleza, es el único capaz de comprender aquel orden divino. ¿Ya? Dios imprime su ley eterna en el alma del hombre, porque es el único que puede comprender esta ley divina, pues, ¿ya? Esta ley permite que los actos humanos correctos se guíen por el principio de hace el bien y evita el mal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la ley de más alta jerarquía entre los seres humanos, ¿de acuerdo? Otra cosa que va a proponer Tomás de Aquino, a ver, para no abundar, es la primacía de la iglesia sobre el Estado, ¿ya? Para Tomás de Aquino, la iglesia, que también es una forma de organización, está por encima del Estado. Por eso, para Tomás de Aquino, el Papa está por encima de cualquier rey. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Dice, empero, la completa felicidad del hombre trasciende este mundo natural. Si solo existiera una felicidad terrenal, bastaría con la labor del rey, pero la plena felicidad es el encuentro con Dios. Por eso es necesaria una institución que tenga la potestad de representar a Dios en la tierra y de ese modo preparar al hombre para su real felicidad. ¿Cuál es ese organismo superior? La iglesia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Guillermo de Ockham, ¿ya? Que también era sacerdote, se opone a esas posturas, ¿no? Por lo cual va a ser perseguido, excomulgado, etcétera. Listo. Así las teorías naturalistas, ¿ya? Que dicen que el Estado existe como algo natural. Ahora tenemos las teorías contractualistas, ¿ya? Estas teorías van a proponer, ¿de acuerdo? Que los estados son un contrato, ¿ya? Entre los seres humanos. O sea, los seres humanos, ¿no? Hacen un contrato entre sí, ¿ya? Todos nos comprometemos a hacerle caso, obedecer el Estado, ¿de acuerdo? Estas son otras posturas, ¿ya? Las contractualistas. ¿Ya? Consideran que el Estado es una organización, pues, no natural, ¿ah? Sino artificial. ¿Qué quiere decir artificial? Construida por los hombres a partir de un acuerdo, ¿ya ves? O contrato. Los hombres por naturaleza son seres individuales. Para preservarse, los individuos crean al Estado. Por tanto, el Estado tiene por misión velar los intereses individuales de la gente, ¿ya? Dentro de los representantes de estas teorías contractualistas tenemos a Nicolás Maquiavelo, ¿no? Hablamos del siglo XIV. Él dice que el Estado es una organización libre y soberana que mantiene su poder a través de la fuerza. Mira, entonces el Estado no es algo que surge naturalmente y se mantiene solito. No, no, no. Maquiavelo te dice, no, el Estado se mantiene a través de la fuerza. Y cuando hablamos de fuerza, ¿de qué hablamos? De ejército y policía, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, y también propone que es independiente de todo poder de la iglesia y otra organización, ¿no? Claro, estamos hablando acá del Renacimiento, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el fin de la Edad Media, entonces, por tanto, sus posturas son diferentes, pues, ¿no? Y para ellos, no, pues el rey no tiene que responderle nada al Papa, ¿no? Ni hablar, ¿ya? Listo. ¿Qué más? El poder. El hombre, dice Maquiavelo, no es ni bueno ni malo por naturaleza, ¿ya? Pero comúnmente tiende a practicar malas acciones, ¿ya? El Estado permite que los seres humanos organicen sus actos. El conjunto de acciones que busca manejar al Estado se denomina política, ¿ya? Son las acciones para manejar al Estado. Eso es política para él, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice que para conseguir el poder los hombres emplean cualquier medio que les esté a su alcance, ¿ya? Por si acaso, Maquiavelo no dice que así debe ser el Estado, él simplemente dice que él está describiendo cómo son las cosas. Más él dice, más allá de que a mí me guste o no me guste, así son las cosas, ¿ya? Entonces el hombre, para conseguir el poder, hace cualquier cosa, ¿no? ¿Se acuerdan de el fin justifica los medios, ¿no? Esa es la postura, ¿no? Que describe, ¿no? La política para Maquiavelo, ¿de acuerdo? Muy bien. El gobernante del Estado, o sea, el príncipe es aquel que gobierna el Estado. En esa época no se hablaba de presidentes, pues estamos hablando acá de monarquías, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? El gobernante del Estado, o sea, el príncipe, procura mantenerse en el poder a cualquier costo, ¿ya? Para ello, el príncipe posee capacidad de reacción ante cualquier imprevisto y firmeza en sus decisiones. Asimismo, no debe dejar huella alguna de los logros del gobernante anterior, mira lo que dice, ¿eh? Y emplear la violencia cuando sea necesaria, sin miedos ni misericordia. Mira lo que dice, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando habla de violencia es, o sea, el ejército, pues para reprimir a quienes se opongan a su gobierno, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y esto de no dejar huellas del gobierno anterior, hasta ahora vemos, ¿no? ¿Te das cuenta?
Hasta ahora vemos eso, ¿no? Bueno, ya. Sin embargo, además de reprimir, gobernar, ¿no? El príncipe dice que también debe procurar la vida feliz, ¿no es cierto?, de sus súbditos, para que él se pueda mantener. Pues si los súbditos están felices, él se puede mantener más tiempo, ¿ya? Las tesis de Maquiavelo es un caso de realismo político, ¿ya? Nos informa cómo es el Estado, no cómo debe ser, ¿ya? Sino cómo es, ¿de acuerdo? Es un realista político, entonces, Maquiavelo. Hobbes, ya, seguimos dentro de las teorías contractualistas, ¿ah? Es un filósofo inglés. El Estado es una organización todopoderosa que absorbe íntegramente, dice, la voluntad de los individuos con el fin de garantizar la paz entre ellos, ¿ya? Ese es el Estado, ¿ya? Organización todopoderosa, todopoderosa, ¿ya? Por eso lo va a comparar con el Leviatán, que es un, ¿no? Es un animal así, ¿no? Muy poderoso, un animal bíblico, ¿no? Es como un dragón, ¿ya? Entonces, es una organización todopoderosa que absorbe íntegramente la voluntad, absorbe, mira lo que dice, absorbe la voluntad de los individuos con el fin de garantizar la paz entre ellos, ¿ya? Porque según Thomas Hobbes, y él sí lo dice abiertamente, el hombre es malo por naturaleza, tiene que haber por eso alguien que lo controle, porque el hombre tiene la voluntad de hacerse daño, ¿ya? El hombre tiene la voluntad de hacerse daño. Entonces, para evitar que se haga daño, el Estado va a absorber esa voluntad, ¿no? Va a poner un orden, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice, en su estado de naturaleza los hombres se encuentran en un estado de permanente guerra, ¿ves? Donde los más fuertes ganan, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el origen del Estado según Thomas Hobbes? Para evitar el sufrimiento debido a la guerra y de este modo conseguir la paz, los hombres establecen un pacto para constituir un Estado. En este pacto o contrato, los hombres ceden su libertad y derechos. El Estado, así constituido, posee todo el poder, lo que le faculta a dictar leyes, valores y normas. Mira, cuando dice todo el poder, está diciendo que el Estado es omnipotente, ¿ya? ¿Está bien? Es que para los individuos, repito, son malos por naturaleza, ¿ya? Hobbes compara el Estado con el Leviatán, es un poderoso monstruo bíblico. John Locke, ¿ya? Dice que el Estado es una organización artificial, estamos en las posturas contractualistas, que tiene por finalidad proteger los derechos naturales del hombre. ¿Cuáles son los derechos naturales del hombre? Propiedad, libertad e igualdad. Mira, por eso a John Locke se le considera el padre del liberalismo, ¿ya? John Locke es el primer liberal, así conocido, ¿no? Porque dice que la propiedad es un derecho natural, lo mismo que la libertad y la igualdad, ¿ya? Los derechos naturales. Los seres humanos son libres, iguales por naturaleza, dice Locke. Además, tienen el derecho natural de tener propiedad, es decir, poseer los medios necesarios para vivir. ¿Ya? Eso es la postura liberal, ¿no es cierto? Entendible, pues, ¿no? Lo que estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 18, perdón. Ya. A ver, luego, el trabajo es la fuente de las riquezas del hombre. Entonces, los seres humanos poseen ciertos derechos naturales. Una vez más, remarcamos, ¿no? Propiedad, libertad e igualdad. ¿Ya? ¿Cuál es el origen y finalidad del Estado entonces? Para proteger los derechos, los hombres acuerdan, ves otra vez, contrato, ese es contrato, ¿no? Acuerdan libremente conformar un Estado. Así, el Estado, investido de poder que le dan los individuos, tiene la misión de cuidar que los hombres mantengan sus derechos naturales. De todos los derechos, el cuidado más importante se le da a la propiedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso tiene que garantizar el Estado, la propiedad de los individuos. Que los individuos tengan, cuando hablo de propiedad, por ejemplo, su casa, su tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Sus animalitos, ya en esa época, ¿no es cierto? Listo. Ahora tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Dice que el Estado es la organización sustentada en la voluntad general que permite, otra vez, resguardar la propiedad privada. Él también es liberal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero a diferencia de Hobbes, que decía que el hombre es malo por naturaleza, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo así? Dice el hombre es un ser libre y bondadoso por naturaleza. La prueba está, por ejemplo, en los niños y los indígenas americanos. Dice, son inocentes, son buenos, pues. Sin embargo, la propiedad privada lo transforma en un ser ambicioso, dice Rousseau. ¿Ya? Entonces tú dirás, entonces si la propiedad privada es mala porque lo hacen un ser ambicioso, entonces ¿por qué dice que hay que respetar la propiedad? Ya, a ver, hay que diferenciar, pues hijos, ¿ya? A ver,
Una cosa es la propiedad privada y otra cosa es la propiedad sobre los medios de producción. Son diferentes, ¿ya? La propiedad, por ejemplo, si hablamos privada, son tu casa, tu carro, tu ropa, ni modo, eso no te va a quitar nadie, pues, ¿no? Cuando hablamos de propiedad sobre los medios de producción, por ejemplo, ya hablamos de la fábrica, el banco, ¿entiendes? Ya eso es ya otra cosa, ¿no? Y la discusión es si eso debe manejarlo, ¿no? Un monopolio, una transnacional, o si eso debe manejarlo el Estado, ¿ya? Ese es el debate, ¿ya? Muy bien. Origen y finalidad del Estado. Dice, para preservar su integridad y su propiedad, los seres humanos pactan y forman un Estado. En el gobierno del Estado prevalece la voluntad general, es decir, las decisiones que aceptan la mayoría de personas, ¿ya? De ese modo se garantiza además la paz y la seguridad, dice. La sociedad pervierte al hombre. Ya te había dicho, ¿no? Para Rousseau, el hombre nace bueno. Es la sociedad la que lo pervierte, la que corrompe al hombre, ¿ya? El contrato social. Por consiguiente, dice, es obligatorio establecer un nuevo contrato social, un nuevo pacto que funde una república, Estado donde el pueblo tenga una participación directa en el gobierno a través de asambleas. Esto permitirá que funcione efectivamente la voluntad general, o sea que exista una verdadera democracia, ¿ya? Hasta ahí llega Rousseau, por eso es tan estudiado Rousseau, ¿ya? Rousseau propone democracia, propone, bueno, ya le había propuesto también Locke, ¿no? Parlamento, ¿ya? Pero Rousseau le va a dar más argumento, ¿ya? Hannah Arendt es una intelectual, ella es judía norteamericana, dice que el Estado moderno es una organización que puede transformarse en sistemas totalitarios, dice, ¿ya? Para evitar ello, ¿qué hay que hacer? Hay que formar gobiernos de democracia participativa. Eso es lo que propone ella, ¿ya? Para evitar el totalitarismo. ¿Qué es la democracia participativa? Es aquella donde la forma de gobierno se da a través de los consejos populares. Cuando hablamos de consejos populares, hablamos de gremios, organizaciones de género, estudiantes, etcétera. Ya, a ver, te lo pongo así más sencillo. Al comienzo, por ejemplo, hablábamos de que en la actualidad quienes se presentan como candidatos, ¿no es cierto? O tienen mucho dinero o invierten mucho dinero, ¿no es cierto?, en la campaña. Entonces luego van a querer recuperar. Entonces solamente van a entrar para hacer dinero, ¿de acuerdo? Entonces para ellos es una inversión, ¿no? Pues incluso algunos ni trabajan, ¿no es cierto? Ni trabajan porque se dedican solamente a todo su tiempo, lo van a invertir en, ¿no es cierto?, en lograr un cargo político, ¿no? Para luego cobrarse, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? De eso hablábamos al comienzo, o de repente que muchos de los que postulan ni siquiera nos representan, pero nos obligan a escoger, ¿no? Es gente que no nos representa, pero tenemos que escoger entre el mal menor y el mal mayor, ¿no? Bueno, ya está. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué te diría Hannah Arendt? Te diría que, por ejemplo, se deberían formar, ¿no? Los consejos populares. O sea, por ejemplo, ¿no? Los líderes, cuando hablamos de localidades, hablamos de líderes vecinales, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos líderes de manzana o de todo una urbanización, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? De los gremios, ¿no? Tenemos en los gremios, por ejemplo, tenemos aquí en el Perú la CGTP, ¿no es cierto?, que representa a los obreros. Tenemos los colegios, ¿no?, profesionales. Ahí está, por ejemplo, hay un representante, ¿no?, del colegio de abogados, ¿no? Es el decano del colegio de abogados, ¿no? O del colegio de psicólogos, del colegio de médicos, etcétera. Esos son los gremios, ¿ya? También de género, organizaciones también feministas, por ejemplo, de los estudiantes también tienen su organización, ya. O sea, de allí debería, esos son los que realmente representan a la gente, ¿te das cuenta? Y ellos deberían ser los líderes políticos así naturales, pues, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Ya? Ya, hasta ahí, bacán su propuesta. Ahora, permítame que abrevie. En otro momento vamos a profundizar más sobre estas cosas. Ya es una primera vez que estamos tocando estos temas y me va a faltar tiempo, si no, ¿ya? Sin embargo, hasta ahí parece bacán esto de la democracia representativa, ¿no? Sin embargo, también ella misma propone que esta democracia participativa o representativa, perdón, tiene también sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Dice, muchos estados se gobiernan mediante la democracia representativa. Este sistema de gobierno, dice, no permite la acción en la gran mayoría de personas. En efecto, al delegar las funciones del gobierno en unos representantes populares, los ciudadanos sienten que la política no es de su incumbencia. Tal condición puede ser el germen de un futuro régimen totalitario. O sea, entonces la gente dice, pero si tengo mi representante, ¿yo para qué me voy a dedicar a política?
Si yo, por ejemplo, porque tengo que saber, ¿no es cierto?, de economía, si para eso hay un ministro de economía, ¿para qué tengo que saber yo de salud si hay un ministerio de salud? Entonces la gente se desatiende de la política. ¿Y qué pasa? Y los gobernantes hacen lo que quieren. A eso se le llama régimen totalitario. ¿Ya? Te pone ejemplos de totalitarismo. Él te pone, por ejemplo, el caso de el nacional socialismo, le llamaban, creo, ¿no? Al nazismo, ¿no es cierto? De Hitler, por ejemplo, ¿ya? O te pone el ejemplo también de Stalin en la ex Unión Soviética. Esos ejemplos te pone ella. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Históricamente, dice el totalitarismo, entonces es producto del imperialismo, el racismo y la decadencia de los estados. ¿Ya? Ves, acá están los ejemplos. Regímenes totalitarios en Alemania y la Unión Soviética. ¿Ya? Bueno, eso es lo que ella dice. Listo. Tenemos a Habermas también. ¿Ya? Jürgen Habermas dice que el Estado es una organización política que permite establecer y fomentar consenso. Seguimos todavía en las posturas contractualistas. Entonces estamos viendo dos posturas, ¿no? Hemos visto primero las naturalistas y ahorita estamos viendo las contractualistas. Contratos, consensos, acuerdos, ¿de acuerdo? La teoría de la acción comunicativa dice que un Estado no es solamente la suma de individuos. La sociedad está compuesta de múltiples relaciones entre las personas, confianza en los demás, tareas, trabajo, relaciones amicales y demás. Para que estas relaciones existan, es necesario que entre los seres humanos hayan acuerdos, y estos se establecen mediante el uso del lenguaje. Las discrepancias entre los hombres se solucionan mediante acuerdos. Estos son producto del debate en espacios públicos, como son los medios de comunicación, el parlamento o la universidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas políticos? A ver más, conversando, dialogando. Entonces, por ejemplo, él estaría en contra, pues, de los bloqueos de pistas, revoluciones, revueltas, ¿no? Bloqueos, porque para él las cosas se resuelven conversando. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Y eso es importante señalarlo porque para el marxismo, ahora vamos a ver la teoría marxista del Estado, hemos visto, mira, la teoría naturalista y la contractualista, y la tercera es la teoría marxista, ¿no? Para ellos el Estado es un instrumento de opresión de una clase hacia otra, ¿ya? Entonces hay una clase que es la que se impone, ¿ya? Y va a hacer uso del poder burocrático y militar, ¿de acuerdo? Para imponer sus decisiones, ¿ya? ¿Cuál es el origen del Estado según el marxismo? El hombre es un ser social. En sus actividades genera un excedente productivo. Este excedente productivo dio origen a la propiedad privada. Con la aparición de la propiedad privada surgió la división de clases. O sea, cuando hay propiedad privada, hay el que tiene propiedad y el que no tiene, ¿no? O sea, ahí aparecen ricos y pobres, ¿ya? Y ahí surge el Estado, porque al toque, los ricos, los que tienen, ¿no es cierto? Algo más, se van a imponer, ¿de acuerdo? ¿Ya? Medios de opresión estatal. Desde el esclavismo, dice, las clases explotadoras generan al Estado como el instrumento más eficaz para sojuzgar a los explotados. ¿Está bien? El principal medio de opresión estatal es la violencia, pero otra forma de opresión que emplea el Estado es el control mental de los explotados a través de la escuela y los medios de comunicación. Entonces, dicho de otra manera, ¿cómo es que los explotadores controlan a los explotados? De dos maneras, a través de la violencia, que es el uso de militares y policías, pero también a través del control mental, lo cual hacen a través de los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Por eso el Estado dice por medio de la aparición de intelectuales que hablan de la democracia participativa, parlamentaria, bienestar común, etcétera. ¿Para qué? Para controlar mentalmente a los explotados. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría marxista, ¿no? Por tanto, para el marxismo, el cambio no se logra pues, conversando, como decía Habermas, sino que el cambio se va a lograr a través también del uso de la violencia, ¿no? Eso es lo que dice el marxismo. ¿Ya? Entonces estamos hablando ya de lucha de clases, de dictadura del proletariado, ¿ya? Y acá, a ver, aunque no hay mucho tiempo, brevemente nomás a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es el socialismo? A ver, porque muchos están hablando ahora a raíz de la campaña política actual, ¿no? De socialismo y comunismo, ¿no? Son diferentes, ¿ah? ¿Ya? Te cuento. En el socialismo es que para ellos actualmente es la burguesía, o sea, la gente que tiene dinero, la que gobierna, ¿está bien? Y la que tiene el poder, ¿no? Militar, ¿no es cierto? Político, etcétera. Ya. Entonces el socialismo sería
un cambio en el poder, ¿no? Que el poder pase a manos de la clase trabajadora, proletaria, o sea, los obreros y los campesinos, ¿está bien? Pero mira, sigue siendo una dictadura también, eso propone el socialismo, ¿ya? En cambio, el comunismo lo que va a proponer es que ya no exista Estado. ¿Por qué? Porque supuestamente el comunismo es algo que va a ocurrir dentro, dijo Marx, dentro de 300 o 500 años, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, para ese entonces ya no va a haber clases sociales, ¿no? Al no haber clases sociales ya no es necesario el Estado, ¿ya? Eso es lo que propone Marx. Esa es la diferencia entonces entre socialismo y comunismo, ¿no? El socialismo sigue siendo una dictadura, ¿ya? Porque para ellos en la actualidad también vivimos en una dictadura. Solo que en este caso el poder lo va a tener el pueblo, dicen ellos, ¿no? En cambio el comunismo no es una dictadura, sino es el fin del Estado, porque ya no va a haber clases sociales, ¿ya? Por eso muchos dicen que el comunismo es una utopía, un sueño que en realidad nunca va a ocurrir, dicen algunos, ¿ya? Listo. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. Uy, apenitas. Ya. La estética, brevemente, pero antes a ver si hay preguntas de repente, con lo rápido que voy. A ver, vamos a ver. Uy, si hay varias preguntas. Ya. Profe, si el león macho no les pisa a las leonas le muerden y les obligan a que les pisen. ¿Eso cómo se llama? Ah, no necesariamente que lo obliguen, ¿no? No necesariamente. Bueno, no sé qué capítulo de, ay, Discovery Channel habrán visto, pero no, no necesariamente, ¿eh? Claro, pero en general su relación es así un poco violenta, ¿no? Son fieras ellos, ¿ya? Claro, creo que tu pregunta va por el lado de que, bueno, ellas también tienen algo de poder, ¿no? Sí, sí, claro, de hecho también, ¿no? Claro, de hecho, ¿no? Pero digamos que hay una división natural, ¿no? Donde ellas son las cazadoras y el macho es solamente guardián. Ellas son las que producen y el macho es su guardián, ¿no? Por ese lado iba yo, ¿no? Pero claro, hasta eso tiene sus excepciones, ¿no? Y si el macho está solo, ¿qué le queda? Él también tiene que cazar, o a veces también ayuda a cazar también, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más? Profe, si hablamos eso en la actualidad, el Estado se divide en guardianes, congresistas y productores. El presidente de la República se puede relacionar así. A ver, guardianes, congresistas y productores. No. Cuando hablamos de productores, hablamos de la clase trabajadora, ¿ya? Productores son los que trabajan, es la clase trabajadora, ¿ya? No te olvides que en Grecia había gente que no trabajaba, ¿no? ¿De acuerdo? La nobleza no trabajaba. Pues bueno, en la Edad Media también, ¿no? ¿Ya? La nobleza no trabaja, no trabaja, ¿ya? Y los militares tampoco trabajan, los militares tampoco trabajan, ¿no? Los militares, su función es eso, pues ser militares, o sea, eso sí participan en las guerras, ¿no? O también cuando había que reprimir al pueblo, ¿no es cierto? ¿Ya? Los productores son los que producen bienes, ¿ya? Un agricultor, un campesino, ¿ya? ¿Está bien? Un obrero, ¿ya? Esos son los productores, ¿ya? Lo que hacen los militares no es trabajar, ¿ya? Aunque en la actualidad algunos militares participan también en labores de reconstrucción de carreteras, y eso es algo ahora ya, ¿no? Estamos hablando actual ya, ¿de acuerdo? Ya. Kevin Condor me estaba corrigiendo. Gracias, hijo. Sí, pues no es Ollanta, es Ollantay, claro. Gracias. Listo. Profesor, ¿podría explicar de nuevo por qué Aristóteles dice que el humano es un animal político? Ya, el humano es un animal político porque el ser humano, ya, así, siempre se preocupa por la cosa pública, ¿de acuerdo? Además es animal político porque él existe como humano, digo, ya, como humano, ya gracias a la política, pues, ¿ya? ¿Y dónde hace política él? Dentro de la polis. ¿Qué es la polis? La polis es la ciudad griega, pues la ciudad, dentro de la sociedad o ciudad griega, ¿ya? Él ahí se relaciona políticamente con otros seres humanos, él también participa en la política y así se hace hombre, ¿de acuerdo? Supongamos que el ser humano no vive dentro de una ciudad, ¿de acuerdo? Entonces no hace política, no se preocupa por el tema político y tampoco no se beneficia pues de la educación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? No sería un ser humano, sino sería un animal nada más, ¿ya? Por eso dice que el ser humano es un animal, pero no es un animal cualquiera, es un animal político. Si no hace política, él termina siendo solamente un animal nada más, ¿ya? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un rico y un pobre sin que importe el tema económico? No, pues imposible, pues justamente el tema económico es el que hace la diferencia, aunque ha habido momentos en la historia donde sí, ¿no? Ha habido esto, ¿no? Ha habido gente, digamos, que no era de la aristocracia, pero era gente que tenía mucho dinero, ¿no? Hablamos de la burguesía, ¿no es cierto? ¿Ya?
Yo te recomiendo, por ejemplo, leer El gato pardo, ahí vas a ver, ¿no? Cómo la burguesía comienza a ascender, ¿no? La burguesía comienza a tener, había gente de la, ¿no? que tenía mucho dinero, pero no tenía pues el apellido de los aristócratas. Por su parte, había aristócratas que tenían un gran apellido, pero habían caído en desgracia, no tenían un poder económico, ¿no? Pero ahí hablamos de aristocracia y burguesía. Si hablamos de ricos y pobres, sí hablamos evidentemente de propiedad sobre los medios de producción, ¿ya? Sobre los medios de producción. Repito, no sobre tus medios, no sobre tu casa, tus zapatos, tu ropa. No. Se habla de propiedad sobre los medios de producción, ¿ya? Estamos hablando de bancos, fábricas, ¿ya? Y, ¿de acuerdo? Listo. Profe, para Tomás de Aquino, ¿el Estado tiene por finalidad la felicidad terrenal o está por encima del poder papal? No. El Estado, y así, tiene por finalidad la felicidad terrenal, o sea, que el hombre sea feliz mientras está aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Ya. Pero además el ser humano tiene que aspirar a más, el ser humano tiene que aspirar a ser feliz eternamente, ¿de acuerdo? Para lograr esa felicidad eterna, entonces no basta el Estado, sino ¿quién te garantiza la felicidad eterna? Porque repito, el Estado te garantiza la felicidad terrenal mientras estés vivo nada más. En cambio, quien te garantiza la felicidad eterna es la Iglesia. Por eso que la Iglesia es superior al Estado y por eso que el Papa es superior a cualquier rey, ¿ya? Bueno, electoreros, profe, en Perú está en socialismo, no, ni hablar. Uy, estamos muy lejos, ¿no? Algunos dicen que Bolivia con algunas medidas se aproxima, ¿no? Cuba, dicen algunos también, ¿no? Pero Perú no, el Perú es netamente capitalista y dicho sea de paso de los más conservadores de toda la región, ¿ah? Listo. ¿Qué piensa usted acerca del comunismo? Bueno, que es un ideal, un sueño, ¿no? Pero tú sabes que de sueños no se vive, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Por eso, más que soñar hay que planificar en la vida, ¿no? Hasta en lo personal, en lo individual también, ¿no? Por ejemplo, tú puedes soñar con la mejor universidad y ser el mejor profesional, pero un sueño no basta, tú tienes que planificar, ¿de acuerdo? Profe, ¿me podría explicar otra vez el socialismo y comunismo, porfa? En épocas de Aristóteles podríamos decir que había frases como el Estado es el hombre. Ya, a ver, lo de socialismo y comunismo, a ver, no quería meterme mucho en esto, pero ya, a ver, te decía, en el socialismo todavía existen las clases sociales, ¿ya? Repito, en el socialismo existen todavía clases sociales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de clases sociales, hablamos de la burguesía y el proletariado, ¿de acuerdo? Existen. Entonces, según Marx, en la actualidad, quien gobierna es la burguesía, ¿ya? Y el proletariado es el explotado, ¿de acuerdo? Cuando hablo de proletariado, hablo de obreros y campesinos, ¿ya? Para él, el socialismo es cuando se invierte los papeles, digamos que se vuelca la tortilla, ¿ya? O sea, al revés, se voltea la tortilla. Serían ahora los campesinos y los obreros, ¿ya? Los que gobiernan, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo dictadura todavía. ¿Qué quiere decir? Que ellos imponen las leyes. Y si no se quieren cumplir, usan a los militares, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, en Bolivia, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ellos le dicen, bueno, hablan con los mineros, ¿no? Y los dueños de la mina son gente, ¿no? Digamos que es la burguesía, pues gente de mucho dinero, ¿no? Nacional y extranjero. ¿Ah? Entonces dicen, mira, vamos a renegociar este contrato. Ah, ¿no te gusta? Ah, ya, entonces te vas. Ahora, ¿pero cómo lo sacas? Pues tienes que usar a los militares, pues, ¿ves? Entonces, en el socialismo hay dictadura, solo que ya no es dictadura de los ricos, sino es dictadura, digámoslo así, de los proletarios, de los pobres, ¿no es cierto? Esa es la idea. En cambio, en el comunismo, al comunismo se llega cuando ya no haya clases sociales, o sea, cuando todos seamos iguales. Por eso digo, es como un sueño, y algunos dicen que es incluso una utopía, ¿no? Que algún día podamos ser todos iguales. Ya, eso es lo que dice el comunismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Profe, esta clase también estará publicada en la página de internet. Ya, sí, si ustedes quieren, yo la cuelgo, pero ¿cómo hago? Yo pensaba colgarlo en lo de semestral, ¿no? El semestral. Pero vamos, a ver, voy a coordinar con la Miss Miriam, de repente se les puede mandar por WhatsApp, no sé, a ver, sí, no hay problema, ¿ya? ¿Qué pasaría si el Perú se volviera socialista? Bueno, esa es una pregunta ya más específica, ahorita no, prefiero no entrar en esa parte que me da falta el tiempo, ¿ya muchachos? Pero son muy buenas preguntas las que ustedes hacen. Como les digo, esta es una primera nomás, es un primer acercamiento, ya luego vamos a ver con más detenimiento otras cosas, ¿ya, hijos? Ya, wow. Listo. Y yo que quería entrar en el tema de estética. Ya, me va a faltar el tiempo. Tengo que hacer también psicología. Ya, a ver.
Estética, rapidito, ¿ya? Ya, es una disciplina filosófica que estudia el problema de la belleza, ¿ya? Me voy a tener que saltear varias cosas en la estética. Muy optimista, yo pensaba hacer 2 temas de filosofía, pero no me alcanza el tiempo, ¿ya? A ver, sé que de frente voy a definir qué es la belleza, ¿ya? Porque, repito, la estética es el estudio de la belleza, pues. Para Platón, la belleza es una idea que se manifiesta en las cosas, ¿ya? Otra vez el idealismo de Platón. Mira, la belleza es una idea, la belleza es un ideal, es un modelo, ¿te das cuenta? Y se va a manifestar en las cosas, ¿de acuerdo? Aristóteles, en cambio, dice que la belleza es armonía, medida y orden. Es decir, acuerdo y armonía de las partes con el todo. Eso es la belleza para Aristóteles. ¿Te acuerdas? Otra vez el orden, la mesura, el justo medio. Eso propone Aristóteles, ¿no? Tomás de Aquino dice que la belleza es aquello que agrada a la vista. Es una clase de conocimiento, es la forma inherente a la materia lo que hace bellas las cosas, confiriéndoles integridad, armonía, proporción y claridad. Se parece a la definición de Aristóteles. No te olvides que Tomás de Aquino, ¿no? Este, recibe fuerte influencia de las posturas de Aristóteles, ¿no? Así como San Agustín se nutre de las ideas de Platón a su vez, ¿no? Listo. Ahora, el arte. Pero vamos de frente, me ha faltado tiempo, hijos, disculpen, a los problemas de la estética de frente, ¿ya? ¿Cuáles son las teorías acerca del fundamento de la belleza? En otras palabras, ¿qué es la belleza? ¿La belleza depende del estado de ánimo o del interés o del entendimiento de los humanos? ¿O la belleza depende del objeto, o sea, de las cualidades que tiene el objeto? ¿Ya? Según cómo respondas a esa pregunta, tenemos 2 teorías, la subjetivista y la objetivista. Tú debes acordarte, en axiología hemos visto esto. ¿Te acuerdas? La teoría subjetivista y la teoría objetivista. La teoría subjetivista dice que el valor, en este caso el estético, depende del sujeto, o sea, los seres humanos determinan qué es bello. En cambio, la teoría objetivista dicen que la belleza está en las cosas mismas, ¿ya? En el objeto, pues se llama objetivista, ¿ya? Empecemos por la teoría subjetivista, ¿de acuerdo? El valor estético de la belleza, dice, está determinado por el agrado o desagrado que experimenta el sujeto frente al objeto. Repito, ¿ah? Para el subjetivismo, el valor estético de la belleza está determinado por el agrado o desagrado que experimenta el sujeto frente al objeto. O sea, depende de la persona, ¿ya? Entonces, la Gioconda, dicen que es una pintura hermosa. ¿A ti te parece que no? A mí me parece que sí. ¿Ves? Eso es subjetivismo. Pues depende de cada cual, ¿te das cuenta? Ese es subjetivismo. Depende de cada uno, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. En cambio, la teoría objetivista dice que el valor estético, o sea, la belleza, está determinada por el objeto. O sea, no depende de ti, sino que depende del objeto. Desde esta perspectiva, el valor estético es independiente de las percepciones particulares o individuales del hombre. La belleza forma parte de la composición real del objeto. En otras palabras, se encuentra determinado por la forma, estructura, color, contraste, que son cualidades propias del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, un objeto es bello por las cualidades propias que tiene. ¿Cuáles son sus cualidades? Color, forma, estructura, etcétera, ¿ya? En cambio, la teoría subjetivista dice que no, que la belleza depende de mí, de la valoración que yo le doy, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver las corrientes estéticas, ¿ya? Muy bien. Ellos van a proponer una teoría de la belleza y una teoría del arte. ¿Ya? A ver, en primer lugar tenemos la estética material. Miren, ¿ah? Aunque material suena a materia, ¿ya? Acá tenemos como representantes a Platón o Hegel. ¿Qué cosa plantean ellos? Que el valor de la belleza, a ver, dice, su análisis del valor de la belleza, de la valoración y fundamento del arte se desarrollan en el plano netamente metafísico e idealista. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, el valor está en las ideas, o si tú quieres también en la percepción de los seres humanos. En cambio, cuando hablamos de estética formal, ya acá tenemos a Aristóteles y Kant, ¿ya? Este es parecida a la postura objetivista, porque para ellos el valor está en el objeto. Mira lo que dice, ¿eh? Considera que la emoción estética se produce exclusivamente por la forma del objeto, o sea, la simetría, la estructura y la proporción de las partes con el todo, ¿no? Tal como decía Aristóteles, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la estética realista. Ellos van a afirmar que la belleza es una categoría estética, en la cual encuentran su reflejo y valoración los fenómenos de la realidad y las obras de arte, que proporcionan al hombre un sentimiento de placer.
que traduce en forma concreta la libertad y plenitud de las fuerzas creadoras y cognitivas del hombre en todas las esferas de la vida pública. A ver, te lo pongo sencillo, a ver, ya te lo explico así, a ver. Chicos, a ver, supongamos que tú ves un cuadro, ¿ya? Un cuadro de pintura, donde hay un niñito de 5 añitos lustrándole los zapatos, ¿ya? A un señor cualquiera, ¿ya? Ya es un niñito de 5 añitos que está lustrando zapatos. Yo te pregunto, ¿qué te parece ese cuadro? ¿Tú dirías que es hermoso? ¿Es horrible? ¿Es triste? ¿Qué dirías, pues? Bueno, o básicamente, ¿es bello o no es bello? Mejor, ahí está. ¿Es bello o no es bello? Mejor, para que no te confundas. ¿Es bello o no es bello? ¿De acuerdo? ¿Ya? La estética material te diría que, bueno, depende, pues, ¿no? Si a ti te parece que es bello, a otro no. Si a ti te conmueve, ya, pues es bello. Pues si no te conmueve, no. La estética formal sería, depende, pues vamos a analizar los colores. A ver, veamos los colores, la forma, ¿de acuerdo? En cambio, la estética realista, ¿sabes qué diría? Es bello porque es real, pues la realidad es así. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo. En la pintura también. El estilo cubista de Picasso, por ejemplo, ¿no? No refleja la realidad tal cual es, no sería una estética realista, porque no es la realidad tal cual es, pero desde el punto de vista formal, sí, ¿no? Es bello, no sé qué tiene que lo hace hermoso, la proporción, la estructura, la simetría sobre todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, listo muchachos. Vamos a responder la dirigida, a ver, esperemos no tener problemas, ¿ya? A ver otra vez, si hay alguna pregunta de repente. Uy, acá está. Oh, ya. No. Se quedaron con las preguntas anteriores. Ya, chicos. Una lástima lo de estética de corrido. No nos queda otra, pues. Y habrá oportunidad seguramente en otra ocasión, ¿ya? De tocarlo con más detenimiento. Ya, a ver, chicos, a ver si se acuerdan. Tomás de Aquino considera que el Estado. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta ahí? No, ¿la B o la C? La C. La C. ¿Ya? La B no puede ser, ¿ah? Para Tomás de Aquino, el Estado no está por encima del poder papal, es al revés, es la iglesia y el poder papal el que está por encima del Estado y del rey, ¿ya? Entonces la B no puede ser, era al revés más bien. La C sí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del Estado? La felicidad terrenal, ¿no? Mientras el hombre esté aquí en la tierra, mientras esté en la tierra, que sea feliz. ¿Y quién te garantiza eso? El Estado, ¿ya? Dos, la filosofía política de Platón muestra que la democracia, uy, acá debe decir B, es uno de los peores sistemas estatales, ¿no? Platón está en contra de la democracia, ¿no? Para Platón, ¿cuál es el mejor estado? La aristocracia, ¿no? La aristocracia, el gobierno de los mejores, de los más sabios, los que saben más, qué sé yo. No en la democracia, no el populacho, ¿no? Ya, entonces acá tendría que ser B, acá dice E, pero es B, ¿no? Esa es la respuesta. B. Listo. Las propuestas de Thomas Hobbes señalan el Estado como un organismo, sobre todo cuando el organismo es del Leviatán, ¿no? Este Leviatán es omnipotente, o sea que el Estado tiene todo el poder, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por encima del poder individual, ¿ya? Está el poder del Estado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú estás obligado a pagar impuestos, te guste o no te guste, igual tú los pagas, ¿ya? 4. Asumiendo que a diferencia de las bestias o los dioses, el hombre requiere vivir en comunidad con sus semejantes, Aristóteles sostuvo que somos, ¿qué cosa? A ver quién se acuerda. Este es, mira, esto viene en el La 2011 C. en exámenes. Claro, ya Sí. tú te acuerdas, animales políticos, ya sabes ya, ¿no? En el estado ideal que presenta Platón, a ver, ¿cuál sería el estado ideal para Platón? Así, dicho de otra manera, a ver. ¿Cuál sería el estado ideal según ¿La Platón? C? La B. Ya. A ver, la C no, ¿ah? Porque para Platón, repito, Platón tiene una postura aristocrática, ¿no? Los productores no, los productores se dedican a producir nomás. Los que gobiernan son, dentro de los guardianes, los mejores, ¿no? Que esos son los gobernantes, ¿ya? Ya. Para el estado ideal, según Platón, ¿ya? Cada clase cumple su función. Esa es la armonía, el estado ideal. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el productor? Produce bienes, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué hace el campesino? Cosecha la tierra, pues listo. ¿Qué hacen los guardianes? Cumplen su función de militares.
¿Y qué hacen los gobernantes? Gobiernan. Entonces, cada uno hace lo que le compete, sin estar envidiando al otro. Ese es el estado ideal. Porque cuando se rompe ese estado ideal, cuando uno aspira a más de la cuenta, supongamos el productor quiere ser gobernante, ahí comienzan los problemas, pues, ¿ya? El estado ideal es cuando cada clase, ¿ya? Cumple su función sin envidiar al otro, ¿ya? Tú como campesino, feliz como campesino. Tú como militar, feliz como militar. Y el gobernante, feliz como el gobernante. Nadie quiere cambiar, ni nadie quiere ser como el otro. Ese es el estado ideal según Platón. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces la respuesta es, cada clase cumple su función, sin envidiar al otro. ¿Ya? Ese es el estado ideal según Platón. Listo. 6. De acuerdo con Aristóteles, la condición humana se realiza en... Dedo. La D. Ah, exacto, la polis griega, ¿ya? O sea, es que es ese estado, o dicho de otra manera, esa forma de vida la que le permite al ser humano realmente desarrollarse hasta convertirse en un ciudadano. Esa es la idea, ciudadano. La gente que crece fuera de Atenas, ya está, la polis griega es Atenas, ¿ya? La gente que crece fuera de Atenas o fuera de Grecia son solamente bárbaros. ¿Pero por qué son bárbaros? Son igualitos con nosotros. Tienen una cabeza, dos ojos, una nariz. Su cerebro es igual que el nuestro. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que ellos no tienen la suerte de vivir en la polis griega, donde tú realmente te puedes desarrollar. ¿Ya? Eso es lo que propone Aristóteles. Entonces la D, 6D. John Locke defiende la tesis de que el Estado, a ver qué dice. Locke es liberal, ¿ah? ¿No es cierto? Propiedad privada, todos somos iguales, eso es liberal, ¿ya? Ese es John Locke. La E. Que exacto, es generado por hombres libres. Aparte que esta postura contractualista, ¿no? Los hombres libremente acuerdan entre ellos, ¿no es cierto? Ciertas leyes, ¿no? Ciertas formas de vida, ese es el Estado, ¿ya? Claro, la E, muy bien. 8. Si aceptáramos la propuesta de Arendt, ¿se acuerda de Hannah Arendt, no? Estaríamos en contra de... Ella decía que, por ejemplo, es importante la participación ciudadana, ¿no es cierto? O la democracia participativa, ¿te acuerdas? La democracia participativa, ¿de acuerdo? Pero el problema es que la gente al sentirse ya representada, no, ya, entonces él me representa, entonces yo para qué ya me dedico a la política, si ya tengo quien me represente. Entonces, por ejemplo, yo para qué voy a estudiar economía si ya está el ministro de Economía, el que vea, pues, ya ese es el problema. ¿Ya? En otras palabras, ella estaría en contra de las personas que se dedican exclusivamente a la política nada más, o los políticos profesionales, ¿ya? Entonces en la 8 la respuesta es la C, ¿ya? La C. Listo. Ah, acá hay más. 9. 9, a ver. Las tesis políticas de Habermas se oponen a... ¿Te acuerdas de Habermas? Que él hablaba que las cosas se resuelven conversando, ¿no es cierto? Las tesis políticas de Habermas se oponen a la defensa de un diálogo alto, no. Las discusiones públicas está bien. El debate de argumentación, sí. Ah, se oponen a la imposición de la verdad, ¿ya? Se impone a que alguien te imponga sus verdades, ¿de acuerdo? La D sería. Y la 10, acerca de la propuesta marxista de instaurar la dictadura del proletariado, es incorrecto señalar que cuando hablamos de dictadura del proletariado estamos hablando del socialismo, ¿ya? Socialismo, ya. Listo. Ya sobre el socialismo, es incorrecto señalar que es la etapa de transición al comunismo, no, eso sí es verdad, ¿no? Primero el orden es así, ¿no? Socialismo, perdón, capitalismo, socialismo y después viene el comunismo, ¿no? Entonces así es. La D. Otra, surge con el triunfo de la revolución proletaria, claro, esa es la B, la B. Muy bien, muy bien, muy bien, listo. Vamos a ver algo de estética, aunque uy, acá no borré las respuestas. A ver, la reflexión sistemática sobre lo bello se remonta a la antigua Grecia. Ya Platón y Aristóteles hablaban de la belleza, ¿no es cierto? Pero es considerada modernamente como una disciplina filosófica desde los trabajos de el alemán, así se pronuncia, ¿no? Baumgarten, ¿ya? Desde ahí hablamos de estética como rama de la filosofía, ¿ya? Muy bien. En relación a la apreciación estética sobre un objeto artístico, se considera que
Bueno, la apreciación estética cambia en el proceso del desarrollo histórico. O sea, el concepto de belleza va variando. Por ejemplo, si tú ves los cuadros de Botticelli, vas a ver cómo pintaban a mujeres así rellenitas, o sea, ¿no? No sé si has visto, o las pinturas de Rafael también, ¿no? Son mujeres rellenitas, ¿no? Rollizas incluso, ¿no? Esa era la estética, ¿no? En cambio, en la actualidad, la estética de la mujer ha cambiado, ¿no? En la actualidad son más delgadas, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces la estética va cambiando, ¿ya? Históricamente. ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿no? O incluso vas a ver que en la Edad Media se solía pintar nada más temas alusivos pues a la religión, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, en la actualidad se pintan cosas muy variadas, ¿no? ¿Ya? Incluso hay un pintor peruano, Mareda, él pintaba incluso a prostitutas, ¿no es cierto? Y dirá, ¿pero qué tiene de bello eso? Bueno, pues anda tú a ver, ¿no? De acuerdo. 3. De acuerdo a Platón, la belleza es una idea que se refleja en las cosas. Eso sí lo sabías, ¿no? Porque Platón es idealista. Para Platón primero son las ideas o modelos y después las cosas terrenales que son solamente reflejos de ese mundo ideal, ¿no? A ver, 4. Dice, la pintura es considerado un arte bello. ¿Por qué? A ver, dice, ¿es útil para adornar los diferentes ambientes en los que vivimos? No, pues capta lo bello que hay exclusivamente en el mundo abstracto, es bello hacer pintura por la sola actividad de hacerlo, tiende a ir más allá de las ideas, realizando pura abstracción. Mm, ¿Qué más? Tiende a ir más allá de lo observable, concreto, creando imágenes para ser apreciadas. Ahí la respuesta es la E, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere, hijo? ¿Cuál es la diferencia entre una pintura, a ver, una pintura y una fotografía? A ver, supongamos, a ver, alguien te va a retratar a ti. ¿Para qué te retratarían si mejor te toman una foto y ni modo que un pintor compita pues con una foto si se trata de fidelidad, ¿no? ¿No es cierto? Un pintor. Pero ¿qué pasa? Un pintor no solamente te va a retratar, te repito, en cuanto a la precisión, sino que va a ir más allá de lo observable, lo concreto. Va a tratar de captar, por ejemplo, tu esencia, no sé, tu estado de ánimo, tu personalidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? A eso se refiere la E. 5. De acuerdo al criterio de algunas personas, los poemas de Vallejo son melancólicos y tristes. Por ello no son considerados bellos. Con lo mencionado se enfatiza su postura. Este es subjetivista, pues, ¿ya? Subjetivista, ¿ya? ¿De acuerdo? O sociológica, pues esto... no, subjetivista. Para Javier, la película de Kit, de Chaplin, no sé si has visto, El Chico, o El Niño, en la que Chaplin sale con un niñito que rompía lunas, no sé si lo has visto. Dice, es bella por los personajes, la coreografía, el vestuario. Si Javier considera que la genialidad de la película es producto de las cualidades, de los elementos que participan, está enfatizando en su postura, ya, o sea, no es por el contenido, sino por las características, ¿ya? De la película mismo. Entonces sería objetivista, ¿no? Objetivista, ¿ya? Porque está hablando de los personajes, la coreografía, el vestuario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso al que no le gusta el contenido, no, el contenido no me gusta, pero no puedo negar que bonitas tomas, bonito vestuario, ¿no? Una buena coreografía, entonces no, ¿ya? Esa es la postura objetivista. Según María, la belleza de su compañera participa del moderno eterno de lo bello. Para Lisbeth, el modelo de la belleza cambia con el proceso histórico. A partir de lo señalado, Lisbeth asume la posición, a ver, si dice que la belleza cambia según el proceso histórico, dice, ¿no? A ver, según María, la belleza de su compañera participa del modelo eterno de lo bello. Ya, María tiene una postura platónica, ¿no? Ese es de Platón, ¿no? En cambio, para Lisbeth, el modelo de la belleza cambia según el proceso histórico. A partir de lo señalado, Lisbeth, ¿qué postura asumiría? ¿Podría ser realista? No, formal, no, 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 no. Histórica. Mm, Ya. Ah, ya, claro, se pinta según la realidad. Ya, esta es realista, ya chicos, esta es la postura realista. La 7 es realista. Uy. 8. Considerar que lo bello trata de algo completamente alejado del mundo concreto, empírico. Hace alusión a una postura estéticamente denominada, este es formal, ¿ya? Y la 9. Carmen pinta lo que ocurre en la actualidad política de su país. Su pintura denuncia la pobreza.
Su propuesta pictórica es compatible con la estética. Eso también es realismo, ¿ya? La 9 es realista. ¿De acuerdo? Realista. Ya, muchachos, a ver. 5 minutos y volvemos con los temas de psicología. Ya vamos a hacer hoy día memoria y pensamiento. Ya, 5 minutitos a ver para que un ratito puedan ir al baño, lo que sea necesario. ¿Ya? 5 minutos y volvemos con los temas de